Para atender el tema de las tablas de expresiones CTE, utilizaremos acá un ejemplo por medio de una función. Entonces verificaremos que la función no exista. Dando el caso que sí existe, la vamos a eliminar y poderla volver a crear. Así aseguramos de que se nos va a generar esta función que estamos acá ejecutando. Entonces create function con el nombre de getComponents. Tendremos un campo de entrada que será el ID componente. Retornaremos los valores en una tabla. Luego acá crearemos la CTE, perdón. La llamaremos tabla TBL components. Lo que haremos acá es que utilizaremos una consulta de traer el ID componente, su nombre y su costo de una tabla de componentes, donde el componente sea el valor de entrada que digitamos acá. Haremos un union all también para traer todas las referencias con el campo ID referencia, descripción y costo unitario. Recuerde que para el union all los campos deben coincidir, pueden ser el mismo número de campos. En este caso de la tabla referencia 2, donde el ID referencia será igual al ID componente que entramos en la función. Listo. Acá hacemos un select con el campo ID componente, nombre y costo de la CTE que creamos acá con el nombre de TBL components, y nos arroja ya la información de dicha unión all. Otra de las cosas también preguntas que realizan en el examen de certificación, nos hablan acerca del offset. ¿Qué es un offset? El offset solo se puede utilizar en order by. Por ejemplo, un offset 10 rows fetch first two rows only. Lo que hace es tomar los dos primeros que definimos acá, los dos primeros registros después de los 10 primeros registros que arroja la consulta. Para eso se utiliza un offset. Set await button es una opción que indica que la consulta debería finalizar si hay un desbordamiento aritmético. Vamos, esto aquí comentadito. Si hay un desbordamiento aritmético o una división entre cero tiene lugar por error en la consulta. Entonces, para eso se utiliza esto, para controlar esos desbordamientos aritméticos. Otro set posiblemente te pueden preguntar es acerca del set show plan test on. Esta opción proporciona una versión en texto del plan de consulta, pero no ejecuta la consulta. Para set statistics time off, estamos diciendo que nos habilite o nos encienda esta opción de estadísticas. Esta opción proporciona un listado del tiempo en milisegundos necesario para analizar, compilar y ejecutar cada sentencia. También a mí, por ejemplo, en mi caso me preguntaron acerca de estadísticas.
para que lo tengas muy en cuenta y leas más profundo este tema. Set Statistics IO On. Esta opción proporciona una actividad de disco, lecturas, escritura y escaneados por cada tabla de referencia en cada sentencia. Bueno, volviendo aquí al tema de los queries, posiblemente te pongan ejemplos o te pongan ejercicios acerca de cómo utilizar Apply y te digan que escojas cuál es la opción correcta, o que hagan o te pueden colocar este query en forma desordenada y te ponen a ordenarlo, y si lo ordenas correctamente, ese es el puntaje que tendrás en esa pregunta. En este caso, Apply lo voy a utilizar acá para este query. Vemos que este query, como está compuesto, dice que está haciendo un from en la tabla Production Suppliers, .suppliers, y le va a hacer un order Apply a esta su consulta. Su consulta va a la tabla a la base de datos producción de la tabla productos, y lo que hace es que me relaciona de este campo supplier ID de la tabla de esta consulta interna, y me lo relaciona con este campo de la tabla externa. Y podemos hacer un order by, y lo que vimos ahorita, la utilización de un offset desde 0, comenzando desde el registro 2. De esta manera podemos relacionar internamente el campo ID de la tabla externa con el de la consulta interna que tenemos dentro de paréntesis, donde el país sea igual a Japón. Para un order apply, para un cross apply, muy utilizada en las funciones para enlazar con las tablas de la consulta externa, como lo vimos anteriormente en la explicación anterior. En este caso tenemos un select de los campos ID componente, nombre, y los otros que tenga esta tabla, que tenga la tabla A. Ya vamos a ver cuál es la tabla A. Entonces ID componente y nombre de la tabla componentes, y haremos un cross apply con los resultados de esta tabla, de esta subconsulta que está acá dentro de paréntesis. Lo mismo, hacemos un select ID referencia, descripción y el costo unitario de la tabla referencias 2, donde la ID referencia de esta tabla referencias 2 es igual a la ID componente de la tabla externa. Podemos hacer aquí internamente un order by para hacer un offset desde los registros ceros, registro 0 comenzando en el 2, donde el ID componente es igual a este que hemos querido filtrar. Otra de las utilidades para el cross apply es, por ejemplo, en este caso tenemos un select a la tabla componentes y hacemos un cross apply a una función, ya no una subconsulta, sino una función que se llama getComponents, función getComponents, donde el ID componente de la tabla componentes va a estar aquí
va a ser el que nos va a llevar el valor de entrada a la función getComponents, donde el id componente de la función es igual al de la tabla componentes. Bueno, veamos ahora un cross, la utilización de cross. Cross combina cada dato de la primera columna con cada uno de la segunda tabla. En este caso vamos a la tabla componentes, traemos el campo de componente y la cruzamos con el de referencia 2 y traemos el dato de la referencia para los componentes que son W4, WP2 y WLD. Vemos cómo lo trae. Por decir, para este W2LD me hace una combinación con el ID referencia con cada uno de los valores de la tabla ID referencia. Primero para W2L, luego para W2P2 y por último para W4. Para el cubo, para cube, tenemos el cube combina con todas las tablas, primero con una y luego con la otra. Entonces, por decir, en este caso vamos a la tabla de detalles, hacemos un inner join con la tabla referencia 2, donde esa tabla de detalles que contiene información de ventas de cierta referencia o de cierto código es igual a la tabla referencia 2 que contiene la descripción y la información relevante a una referencia o un ítem que se vende. Donde la fecha sea igual a esta y el código sea un código específico que es 1.21.1, y aquí hacemos la agrupación cube combinando el campo código y el campo descripción y lo ordenamos por código. Entonces, decir que combinamos código cuando es nulo, vamos a las dos combinaciones. Para el caso de U.121 lo combino también con cuando son nulos, y cuando el producto se llama cinta dobles fase en la tabla referencia 2. Un rollup es otro tipo de agrupación, combina la primera con las demás según los campos. De igual manera vamos a detalles para tener la información de la facturación, nos relacionamos con la tabla maestra de referencias donde la fecha de esa facturación es esta y el código que queremos evaluar es este, y hacemos un global rollup para los campos código y descripción. Entonces, para que seamos más detallados o entendamos más este tema de agrupaciones, mientras que un with cube genera un conjunto de resultados que muestra agregados para todas las combinaciones de valores de las columnas seleccionadas, with rollup genera un conjunto de resultados que muestra agregados para una jerarquía de valores de las columnas seleccionadas. Es decir, con cube aparecen los resultados totalizados por tipo de transacción por divisa y por totales absolutos, mientras que con rollup solo aparecerían los totales agrupados por los que nosotros indiquemos. Este es otro ejemplo.
Bueno, otro de los temas muy importantes que nos preguntan en el examen de certificación es el no count. Con set no count en on no muestra el número de registros afectados cuando tú realizas una consulta. Con set no count off permite mostrar nuevamente los números de registros afectados en una transacción. Digamos en un ser, en un update que nos dice se actualizaron 2 registros, entonces aparecería este mensaje. Y ser row count número, donde dice el número, o sea, en este campito número, donde dice número, solo muestra ese número de registros que se coloque en esta instrucción después de ejecutar la consulta. Muy bien, vamos ahora con el tema de pivot. Y para este tema de pivot voy a mostrar cómo están inicialmente los datos en esta tabla de documentos. Vamos aquí a la base de datos de prueba. Entonces tenemos una tabla de documentos donde tenemos todas las facturas por tipo de facturación o por tipo de documento generadas durante cierto tiempo. Aquí tenemos el campo fecha, el valor unitario de cuánto fue lo que se vendió o cuánto fue lo que se recaudó, por tipo de documento, su número de facturación y aquí torre y apartamento, es decir, aquí cliente. Entonces vemos que los valores están así. Por cada registro, por cada factura un valor, Este número son 2 tipos de facturas diferentes con un valor diferente. Para el tema de pivot, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener, vamos a hacer un query donde traigamos la torre, donde traigamos la fecha, su valor unitario, y vamos a mostrar la información ya no así como está por registro de cada uno, sino que vamos a pivotearla, vamos como a mostrarla de una manera diferente. Vamos a mostrar que por cada torre vamos a coger esta fecha y nos vamos a sumar, vamos a filtrar internamente el año y vamos a decir que nos muestre las ventas realizadas en el año 2009, nuevamente en este mismo campo las fechas, las ventas realizadas en el año 2010, 2011, 2012 y 2013. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger por torre y vamos a sumarla dependiendo del año, dependiendo de que compre alguno de estos años que tenemos acá. Entonces veamos ahora cómo nos aparecerían los resultados de la tabla pivoteada. Dice por ejemplo torre A1 tiene ventas en el 2009 por este valor, 2010, 2011, 2012, 2013 aún no tiene valores. Este es otro ejemplo de órdenes, de ventas de órdenes, donde el QSID lo vamos a ordenar por 1, por 2 o por 3. Lo mismo, haremos una sumatoria y si cumplen esa condición en este campo de 1, 2 o 3 lo mostraremos. Como son AMPivot, o sea, lo contrario de pivotear. En este caso vamos a la tabla de documentos y si tenemos y necesitamos el campo torre, el año, aquí lo filtramos por medio de la función year, el año del campo fecha,